Bienvenido a esta tercera sesión de un ciclo de conversaciones, Generando Conversaciones, que es una alianza entre Generadoras de Chile y el Mostrador Semanal, y el objetivo nuestro es generar conversaciones, diálogos, charlas, valga la redundancia, acerca de la transición energética, los desafíos, las oportunidades que presenta para impulsar este nuevo modelo de desarrollo económico, este nuevo ciclo que Chile está avanzando, a veces de forma un poco desordenada. La primera conversación hablamos a nivel macro, no acerca de cómo llegamos donde estamos, los desafíos, lo bueno, lo malo y lo feo de donde estamos ahora y lo que se viene. La semana pasada conversamos acerca de los desafíos de transmisión y de almacenamiento, que son parte importante del nuevo proyecto de ley que está en el gobierno. Y hoy vamos a hablar de un tema un poco que es igual de importante, que nos costó como país aceptar que era parte importante, que es no la relación con las comunidades, ¿no? El puesto de la mirada hacia comunidades, pueblos indígenas, el desarrollo local, la creación de valor, el rol que tienen los proyectos energéticos en esa zona y cómo la relación y la conversación ahí ha ido cambiando. Y para eso tenemos como invitados a Macarena Álvarez, directora de Asuntos Comunitarios y Buenas Prácticas de Generadoras de Chile, y Gonzalo Vidal, director ejecutivo de la Fundación Huella Local, que ha dado mucho de su tiempo para trabajar en esta nueva conversación. Una introducción un poco larga, pero necesaria. ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por ¿Verdad? la invitación. Macarena, empecemos un poco contigo y cuéntanos un poco, porque yo me acuerdo que hace 10 años hablar de las relaciones con la comunidad era casi como un tema latero, y ahora está en el corazón no solo de la industria eléctrica, energética, sino que está en el corazón de toda la industria en Chile, porque lo ven que es una parte importante que a lo mejor no se puede medir de trimestre a trimestre en los resultados, pero que es una inversión a mediano y largo plazo que al final hace que todos seamos mejores. Cuéntanos cómo está la situación, cómo es la relación ahora y los desafíos que tenemos actualmente. Mira Iván, yo creo que tú lo has dicho súper correctamente. En el fondo este es un tema que ha ido evolucionando en la industria en Chile, pero también a nivel internacional, desde la RCA que se hacía antes, a esta idea hoy en día de, en el fondo, trabajar valor compartido y trabajar desde una etapa muy temprana con las comunidades, con un diálogo temprano. Entonces yo creo que esa es la base y así lo están haciendo los distintos sectores. Y nosotros en energía tenemos la suerte de que todo este crecimiento de las energías renovables nos ha llevado a nuevos territorios donde están habiendo procesos interesantes, pero también procesos con grandes desafíos que tienen que ver con esta llegada temprana a territorios donde muchas veces se concentran muchas de nuestras empresas. Entonces eso también, hoy día en la mañana estábamos hablando los desafíos que eso implica para un diálogo con las comunidades, porque muchas veces son 5 o 6 empresas que están ahí y que te están en fondo preguntando lo mismo, y las comunidades dicen, oye, pero si el de al lado me vino a preguntar lo mismo, entonces, ¿cómo hago también procesos participativos que tengan que ver con esta nueva realidad, pero también después cómo voy generando un valor en ese territorio y cómo ese valor puede durar en el tiempo y tiene que ver un poco con el desarrollo que yo quiero para ese territorio, cómo en el fondo yo puedo ser un buen vecino sin suplir al Estado, pero en el fondo teniendo medidas, programas y un trabajo en torno a las brechas que tiene ese territorio. Y ahí yo creo que la Fundación Huella Local, que es la fundación donde está Gonzalo y que muchas de nuestras empresas trabajan con ellos, ha sido un buen modelo a seguir, porque tiene esta capacidad de reunir a muchos actores en torno a un trabajo conjunto, un trabajo asociativo. Aquí no somos los privados, la comunidad y el Estado por un lado, sino que cómo podemos trabajar conjuntamente. Y yo creo que en el fondo eso se ha dado, pero sigue siendo un desafío. Y por supuesto, en el caso de la energía, otro gran desafío es el trabajo con las comunidades indígenas, porque estamos llegando a territorios donde antes no llegábamos, donde no había presencia de comunidades indígenas, y ahí en el fondo hay todo un mundo, todo un aprendizaje respecto a esa vinculación y a ese trabajo, y cómo en el fondo los impactos sociales o ambientales se abordan con las comunidades indígenas, pero no por eso tampoco dejando de trabajar con las otras comunidades o los otros actores de ese territorio. Gonzalo, tú estás en la trinchera de esto.
Yo preparándome para estas charlas, me dijeron que una de las cosas que ustedes hacen bien, y otras fundaciones o otras ONGs que están ahí, es, o uno de no sé si lo hacen bien, pero una de las cosas que también más cuesta, que es el desafío que en las comunidades hay veces que hay muchos prejuicios y que eso es lo más difícil porque esos prejuicios lo hace más difícil generar confianzas. Así que preguntándote, Gonzalo, cuéntanos un poco cómo es la experiencia en tierra. Bueno, lo primero es nuevamente agradecer el espacio y las palabras de Macarena por lo que estamos haciendo. Nosotros efectivamente hemos trabajado con 7 empresas del rubro energético en 14 municipios. Y nosotros lo que hacemos, nuestro diagnóstico se basa en que falta articulación en el territorio, que muchas veces el Estado tiene plata para invertir en ciertos territorios, pero esa plata no llega por falta de capacidades. Entonces nosotros creemos que en una alianza entre el sector privado y el sector público y la comunidad, podemos diseñar iniciativas que luego el municipio postule a distintos fondos públicos para que sea financiado con las platas que tiene el Estado destinado a programas sociales y que a muchos de los territorios donde precisamente se concentran inversiones, no llegue ese recurso porque falta capacidad de agencia, digamos. Y nosotros vamos a suplir esa capacidad en conjunto con las empresas y los municipios. Ahora, respecto a lo que me consulta, yo creo que hay primero un punto de acuerdo, que en general nosotros cuando preguntamos a la comunidad, a las empresas generadoras y a las comunidades, o sea, perdón, y a los municipios, encontramos un diagnóstico común del territorio. Los problemas los conoce la comunidad, los conoce las empresas porque han hecho sus propios diagnósticos y los conoce el municipio. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Es qué brecha podemos cubrir, qué está haciendo el municipio que no puede cubrir uno, qué está haciendo la comunidad, cuáles son sus demandas, pero que no puede atender o que no le llegan los beneficios públicos, y qué está haciendo la empresa. Entonces, la idea ahí es aunar una cartera de iniciativas que podamos sacar adelante. Y respecto a los prejuicios, creo que claro que han existido y existen por causas objetivas. Nosotros teníamos una institucionalidad muy débil, heredada de la dictadura, digamos, sin un servicio de evaluación ambiental, eh, lo que obligaba o lo que no obligaba a las empresas a tener estándares altos de relación con el territorio y la comunidad. Por otra parte, tenemos un país que, en mi opinión, está sobre ideologizado. La política nos lleva permanentemente a una disputa entre el sector público y el sector privado. Entonces, imaginar que trabajen juntos es muy difícil. Nosotros hemos visto el resultado de las iniciativas, son más de 142 proyectos con más de 15.000 millones de pesos de inversión pública, gracias a las alianzas que se generan. Por lo tanto, cuando uno sale de esa trinchera ideológica, uno puede hacer que estos dos sectores, en conjunto con la comunidad, como un tercero, trabajen en conjunto. Y yo creo que lo último que puedo decir es que ha faltado instancias de diálogo un poco más horizontal, donde se siente la comunidad, el municipio que representa al Estado, o como gran cliente del Estado para efectos de programas públicos, y las empresas. Entonces, a nosotros nos ha pasado es que se ha generado una confianza en primer lugar, porque se consensúan, se alinean los objetivos que prácticamente las 3 entidades con las que estamos trabajando tienen, pero que no se conocen. Entonces, cuando tú lo sientas en la mesa, te das cuenta que hay muchos puntos de coincidencia y que se puede trabajar en conjunto. Cuando ustedes, voy a seguir contigo porque me interesa cerrar este punto, cuando ustedes van a hablar a una comunidad nueva, hay como por falta de vocabulario, hay un protocolo, hay una forma que primero preguntan a la comunidad cuáles son las necesidades. Estoy como empezando para tratar de explicarle a una persona afuera y decir, ¿cómo funciona esto? Viene una empresa generadora que quiere instalarse en tal lugar y va a afectar, puede que tenga un impacto en esta comunidad. Ustedes primero hablan con la municipalidad, hablan con las organizaciones sociales de la zona. ¿Cómo funciona? Si lo puedes explicar en pera y manzana un poco. Sí, lo primero es que en la normativa, en los procesos de evaluación ambiental, cuando las empresas quieren invertir, existen protocolos de consulta, incluso la consulta indígena en los casos donde hay territorios que tienen comunidades indígenas, y todo un procedimiento de participación que está incluido en el sistema de evaluación ambiental. Luego, cuando esos permisos, tanto sectoriales como comunitarios, se aprueban, eh, los proyectos hacen su inversión y están en fase de ejecución. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es que cualquiera de estas partes que nosotros intentamos juntar, comunidad, empresa o municipio, nos puede llamar para decir, mira, tenemos un problema con tal temática. Por ejemplo, agua potable. Hemos desarrollado proyectos de agua potable, alcantarillado,
luminarias, estadios, senderos turísticos. En el fondo, un desafío comunitario. De repente lo tiene la municipalidad. O en otros casos, es la empresa y la empresa nos dice, mira, yo quiero desarrollar proyectos, pero no sé cómo vincularme con el Estado porque me cuesta esta nomenclatura pública. Entonces el protocolo en el fondo es que de cualquiera de estos estamentos llega una propuesta, pero nosotros decimos, ¿cómo la vamos a desarrollar? Poniendo la otra pata dentro de esta mesa. La pata pública, la pata privada o la comunidad, dependiendo de a dónde llegue el requerimiento. Al principio claramente existe una cierta reticencia. Las empresas nos han dicho, no, nosotros queremos hacer esto solos porque en realidad esto tiene que ser rápido. Oiga, involucrar a la comunidad y a la municipalidad no quiere decir que vaya a ser más lento. Y al revés, lo mismo, de repente la comunidad dice, yo no quiero trabajar con el municipio porque nos llevamos más con el alcalde. Pero es que mire, las platas públicas llegan a través de solicitudes que hacen los municipios, a través de distintos programas, hay que involucrar a la empresa. Y lo mismo cuando viene la empresa y nos dice, yo quiero llegar acá o cualquiera de estas tres patitas, la idea es involucrarla. Entonces el protocolo es una mesa de convergencia donde nos encontremos estas tres partes para consensuar una agenda y la verdad es que nos ha resultado ya en más de 20 territorios. Nosotros estamos trabajando con 50 comunas y en 20 de ellas tenemos sentadas estas mesas de convergencia donde están participando las tres entidades que nosotros creemos que deben dialogar para un mejor desarrollo, sobre todo local, en las comunas donde nos hemos instalado. Gracias. Macarena, tú desde el punto de vista del gremio, yo antes para prepararme para esta conversación hablé con diferentes actores y una persona que es miembro del gremio de ustedes me dice, mira Iván, la verdad que, porque quiero apuntar al tema de la permisología, ¿no? Cómo entra ahí la relación con las comunidades y los permisos y el proceso. Me dice, mira, hay un montón de cosas que se pueden hacer mejor. Hay un montón de cosas que la normativa debería cambiar porque se está quedando un poco atrasada. Dice, pero habiendo dicho eso, si tú miras los hechos, es que en 7 años, más o menos, Chile instaló una cantidad gigante de capacidad de generar energías renovables con la normativa que existe actualmente, ¿no? Y vamos bien encaminados, a pesar de todo esto, de estar generando más del 50% de la energía durante, sobre todo a las horas de sol, con no energías limpias. Entonces, no es todo lo que se ha hecho hasta ahora tan malo, pero hay cosas que se pueden mejorar. Cuéntanos desde tu punto de vista, porque tú representas a toda una industria. Sí, por supuesto que no todo lo que se ha hecho es malo y por eso tenemos en el fondo una serie de proyectos y proyectos que son emblemáticos y que en el fondo nos ha permitido estos últimos meses decir que el 50% de la energía generada viene de energías renovables. El tema es que como país nosotros nos hemos comprometido a una serie de metas que tienen que ver con la carbono neutralidad del país. Y el sector energía, el sector electricidad ahí es muy relevante y para en el fondo lograr el cambio de matriz que se requiere, necesitamos una construcción en números mucho más grandes de lo que se ha construido hoy en día y los tiempos de los permisos no están dando. Entonces ahí hay un tema que tenemos que abordar y trabajar, y también porque hay algunas instituciones o servicios que fueron construidos o desarrollados para una lógica que tenía que ver con preservación arqueológica y hoy en día están teniendo que evaluar proyectos que tienen que ver con la instalación de proyectos renovables u otro tipo de proyectos. Entonces también ahí hay un proceso de innovación que también tiene que vivir por el Estado y también de parte de nosotros, de las empresas, ir mejorando también nuestras líneas bases, ir mejorando este diálogo temprano que yo hablaba al comienzo, porque ese diálogo temprano también te permite, a través de todo el proceso de participación, en el fondo, ir levantando bien los impactos, las medidas de compensación o mitigación que uno tiene que hacer. Entonces, claro, es un trabajo multiactor, porque estamos enfrentados a un desafío gigante, que es lograr estas metas, y para eso, en el fondo, necesitamos construir proyectos, y necesitamos construir proyectos con lo que siempre decimos acá del gremio, siendo un buen vecino. En el fondo tienen que ser proyectos que técnicamente sean muy buenos, ambientalmente también, en el fondo ese impacto tiene que ser muy bien trabajado, pero también tenemos que ser una buena noticia para esos territorios donde llegamos y que en el fondo no pase que digan, llegó otro parque más o llegaron más paneles y qué pasa con este desarrollo que está en el fondo cogiendo hasta estas empresas. Piensa además que nosotros, a diferencia de la minería,
no somos intensivos en mano de obra en todo el proceso, o sea, la minería siempre tiene una alta mano de obra. Nosotros somos intensivos en el comienzo, cuando se construye, y después la tecnología ha avanzado tanto que si tú vas a cualquier proyecto, son 2 o 3 personas las que están ahí y los otros van a hacer mantención. Entonces eso también nos desafía a nuestra vinculación y nuestro aporte en el desarrollo, y ahí la clave es el desarrollo del territorio y en el fondo trabajar esas brechas que ocurran en el territorio. Esa es la Oye, quería pregunta. decir algo, Iván, Sí, dale. solo para complementar, respecto de la evolución, porque creo que Macarena da justo en el clavo cuando habla de la mirada territorial. Yo creo que había una resistencia, en primer lugar, de compartir propósitos. Entonces nosotros veíamos empresas con distintos planes, la municipalidad con su plan de desarrollo comunal y la comunidad esperando. Esta mirada territorial, para que se entienda, porque se manosea mucho la palabra territorio hoy día, es salir de la lógica empresa céntrica o estado céntrica. En el fondo, yo tengo mi empresa y yo quiero que se beneficie la comunidad que está aledaña a mi territorio. Entonces yo defino que esta va a ser la cartela que está al lado de mi territorio. Cuando uno tiene una mirada territorial, de repente tú te das cuenta que tú estás promoviendo, por ejemplo, que se construya un CESFAM, un consultorio al lado del territorio donde está la empresa, o un colegio o una iniciativa que tú crees que como empresa es la más importante. Pero a lo mejor el consultorio que está en el poblado vecino o en la capital comunal puede atender a la familia de aquí, que el problema es transporte o el problema es conectividad. Entonces tú tienes que abocarte, si tú tienes una mirada territorial, a los problemas territoriales, no necesariamente los que estén a tu alrededor. Y eso yo creo que las empresas han ido entendiendo, ya han extendido, entonces las empresas que trabajan con nosotros nos han dado carta blanca. Es decir, los problemas que aparezcan en el diagnóstico son los que vamos a intentar abordar, no los que yo necesariamente perciba. Obviamente que tengo una comunidad vecina que me solicita ciertas cosas. Si dentro de esa mirada territorial calza desarrollar el proyecto que está al costado o cerca de mi faena, bueno, abordémoslo, pero consultemos a los distintos actores para ver cuál es la mejor solución con esa mirada. Yo creo que eso ha aportado mucho en términos de la evolución de la industria para aportar al desarrollo local con esta nueva mirada que es precisamente lo que Macarena decía. Macarena, una pregunta que te iba a hacer que tiene que ver con esto, es que algunas de las críticas por ahí son críticas del pasado y ahora ha cambiado mucho porque no creo que hay consenso de que como uno dice, uno para salir de su problema primero tiene que reconocer que tiene uno y creo que desde el punto de vista de las empresas creo que queda claro que en los últimos 5 o 10 años han reconocido que las relaciones con la comunidad tienen que ser prioritarias y tienen que haber cambiado. Pero una de las críticas siempre que se le han hecho en el pasado es que ustedes veían esto siempre como un problema de plata. Y era, bueno, escribimos el cheque para el colegio, escribimos el cheque para el hospital y después como que se olvidaban de la comunidad. ¿Es justo esa crítica? ¿Fue en el pasado o eso también es uno de estos mitos y prejuicios? Mira, ahí yo creo varias cosas. Yo al principio decía que a nivel como industria, y esto no solo en Chile, hemos evolucionado de esta lógica más transaccional que era la RCE, que no necesariamente era plata, pero era en el fondo yo llego acá y te entrego cosas. Que tú en el fondo me vas pidiendo, que muchas veces las mismas comunidades pedían, oye, ¿sabes qué? Es que necesitamos, no sé, pues la fiesta de fin de año, la sede. Em, y también pasa que muchas veces tú llegas a comunidades que están tan apartadas y tan lejos, donde el Estado no está presente, que cosas básicas que tú dirías como, oye, son muy básicas, ¿por qué las va a entregar una empresa? Muchas veces la empresa tiene que contribuir a esa entrega, porque todavía llegas a territorios en Chile donde no hay luz, no hay agua, em, no hay una sede y en una sede social pasan muchas cosas, desde operativos médicos, desde distintas cosas. Entonces, eso por un lado. Pero yo también siento que ha habido una evolución en entender lo que dice Gonzalo, que en el fondo yo tengo que llegar con una mirada territorial en que yo entiendo ese territorio y que no yo llego desde Santiago y digo, ah, mira, sí, lo que necesita la comunidad es esto. O la comunidad necesita, pasa mucho, una capacitación en esto, sino que en el fondo es comprender las lógicas que se dan ahí, comprender las brechas que hay ahí y cómo en el fondo tú las puedes trabajar asociativamente. Es clave en esto lo que aporta la gobernanza y la alianza. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dice Macarena, es muy difícil que una empresa tenga dentro de su presupuesto, por ejemplo, solucionar el problema de agua potable de una comunidad.
un proyecto de agua potable rural puede costar en inversión 800 hasta 1.500 millones de pesos y más. Es imposible que la empresa disponga de esos recursos, sobre todo porque esta no es la minería, es otra industria. Entonces, ¿cómo yo puedo acercarme a solucionar ese problema, que es el que le atañe a la comunidad, y no seguir con las fiestas de fin de año, con las camisetas de fútbol o los balones? Es aportando con los diseños de las iniciativas para presentar estos proyectos al Estado, porque el Estado tiene recursos para hacer agua potable. De hecho, nosotros participamos en la mesa Compromiso País, y lo que le faltaba al Ministerio de Obras Públicas eran proyectos, no platas para invertir. Entonces, si a través de estas mesas de convergencia yo puedo aportar con carteras de proyectos diseñados y formulados de manera rápida y eficiente, yo puedo hacer que llegue inversión y que las empresas se involucren en los problemas que representan brechas para el desarrollo. Nosotros hablamos de obras habilitantes para el desarrollo, como por ejemplo en la comuna de Ollagüe, donde el agua tiene arsénico, más que la norma, donde no hay alcantarillado, la luz se genera todavía con generadora de petróleo. Entonces, el Estado no ha llegado ahí, nosotros tenemos que acercar al Estado con sus políticas públicas a ese territorio a partir de estas mesas de convergencia. Sí, y lo otro que yo quería decir, Iván, que además se ha pasado o se ha ido en el fondo escapando de esta lógica más transaccional e individual, y cuando tú generas estas instancias donde hay una asociatividad y un diálogo en los territorios, no es que tú tengas una negociación con una comunidad determinada o con un actor estratégico determinado, sino que te sientas a trabajar en un espacio donde todos finalmente somos comunidad. Y creo que esa es una cosa súper importante hoy en día en Chile. En otras partes también pasa, pero hemos perdido un poco este sentido de que somos comunidad, tenemos una responsabilidad compartida desde los roles que tenemos ahí, y tenemos que aportar a este territorio desde esos roles. Eh, y no seguir con esa lógica de tú me apruebas y yo te entrego. Le quería preguntar a Macarena, porque Macarena tiene un rol, por simplificar, es un poco más macro o más político, y Gonzalo está, como dije, en la trinchera el día a día. No, habiendo dicho eso, ustedes notan que hemos tenido desde, por lo menos desde que yo sigo el tema con atención y volví a Chile, que es el 2012, hemos tenido 4 gobiernos diferentes, 2 de centro derecha, 2 de centro izquierda, y a uno se podría decir que llegó al gobierno con una idea bastante de izquierda, y de a poco se ha ido moderando, ya sea por convicción o porque la realidad política la ha dicho. Dentro de esos 4, no sé cuánto tiempo tú llevas en la asociación haciendo esta pega, o tú, Gonzalo, estando en la primera línea de estas conversaciones o de estos desafíos, ¿han habido cambios o hay ciertas cosas que ya son políticas de Estado? Primero Mira, tú, Vaca. ya, yo te lo voy como desde la mirada más del gremio y la política pública, yo te diría que en energía tenemos la suerte de que por ahí, por el año 2014, se lideró desde el mismo gobierno, pero como política de Estado, una política que se llama Política Energética 2050, que es la primera política en el fondo sectorial que tiene Chile y que después lo han tomado y lo han llevado a otros sectores. Y ese trabajo fue bien importante porque en un momento en que había que ponerse de acuerdo en varios aspectos del sector, el Ministerio de Energía convoca a una serie de actores, se trabaja por un año en un proceso bien participativo, no solo a nivel de Santiago y de representantes de gremios, de empresas, de distintas instituciones de gobierno, sino que a nivel territorial, y se llega a un consenso en esta política que tiene una hoja de ruta. ¿Ya? Y yo te diría que los distintos gobiernos que han habido desde ahí han tenido esta política energética, a la cual cada vez que asume un nuevo gobierno le acopla una agenda que tiene que ver con los énfasis que tiene, que ha permitido ir en el fondo avanzando y dándole continuidad. Por supuesto que hoy en día estamos en un momento que se requiere una nueva, a lo mejor, conversación para en el fondo avanzar en algunos puntos que son más técnicos, pero yo te diría que el sector de energía es un sector que ha avanzado independiente del gobierno de turno. Y por otro lado, también en esa época, este ministerio fue bien visionario en crear en el fondo dentro del mismo ministerio una división que era encargada de ver los temas sociales y de diálogo. Entonces, eso también en un primer momento fue bien importante para las empresas porque vino en el fondo una ayuda o un empujón desde la misma institucionalidad.
en el fondo no era solo como quiero que hagas esto, sino que también te ayudo a hacerlo. Y yo creo que desde ahí las empresas como que vivieron este empujón y hoy en día yo creo que ninguno de nuestros asociados no haría un proceso de diálogo temprano y permanente. Entonces hay ciertos modelos que ya están instaurados. Obviamente siempre hay espacios para mejora y hay cosas que se pueden trabajar, pero yo diría que un sector que es bien ordenado y continuo. Gonzalo, desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Hay ciertas cosas que les impiden hacer el trabajo que tú crees que hay que hacer o la descripción del... Porque en general veo que tú que dices que en general cuando uno baja a la comunidad hay un consenso bastante amplio una vez que se sienta en una mesa entre la comunidad, la municipalidad y las empresas que se van a instalar. Eh, ¿Hay obstáculos normativos o políticos que hacen que se pueda seguir avanzando ahí? Hay cosas que tú dices, pucha, si esto cambia, si esta ley cambia, si esto en Santiago cambiara, ¿sería más fácil esta conversación? Eh, Hay distintas miradas respecto de esto. Yo creo que el tema de las alianzas público-privadas en los territorios debiera ser estimulado desde la política pública. En el programa de la administración anterior del presidente Sebastián Piñera había una normativa propuesta que en el fondo permitía generar con algún tipo de incentivo tributario la idea de generar una alianza con el municipio y de alguna manera sacar carteras de proyectos adelante en conjunto. Eso no prosperó y no había una iniciativa similar. Por lo tanto, falta una normativa que estimule este tipo de alianzas. Claro que falta, nosotros nos encantaría que fuese una política pública, puesto que nosotros hacemos una propuesta de valor desde la sociedad civil, pero la idea efectivamente es tratar de que esto se desarrolle en todos los territorios, porque creemos nosotros que hay un avance del país en términos de un crecimiento agregado que no necesariamente llega a todos los territorios, al menos la gente no lo percibe así. De hecho, en una de las mesas que estamos trabajando con el rubro energético, particularmente con Colbún en ese caso, la alcaldesa nos decía, yo me fui hace 40 años de mi comuna, volví y la veo peor de lo que la veía hace 40 años. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ha habido inversiones ahí. Claro, falta en el fondo que esa inversión se comprometa con el desarrollo local. Eh, por otra parte, en términos de lo que nosotros vemos diariamente, yo creo que las empresas han entendido que el costo del no diálogo puede ser más alto que el del diálogo. Entonces están interesadas en generar este acercamiento temprano y comprometidas con una agenda que pueda ser consensuada. Obviamente que encontramos una barrera. Yo diría que y la barrera es más bien ficticia, que es el prejuicio que se tiene entre el sector privado y el sector público permanente en los territorios. El municipio es catalogado como una entidad de alguna manera estanca, lenta, y muchas veces el rubro privado no conoce los problemas que tienen las municipalidades en Chile, cómo se financian, qué equipo tienen, con cuántos ingenieros cuenta usted, con cuántos ingenieros cuenta el municipio, por ejemplo. Nosotros trabajamos en municipios donde la unidad de proyectos tiene uno o dos profesionales y tienen una cartera de proyectos importante que desarrollar para la comunidad. Entonces, y por otra parte, el municipio muchas veces dice, conmigo a mí nunca me han ayudado, y la empresa siente que ha hecho una colaboración en ese territorio, pero no se lo ha preguntado al alcalde y a su consejo. Y esa es la institucionalidad que tenemos que validar nosotros. Entonces, cuando se produce el encuentro y se empiezan a mirar las caras, en un principio ha habido reuniones tensas, pero después de desarrollado este ámbito de convergencia, lo que vemos es que hay una relación distendida donde se entiende la colaboración como la forma para sacar carteras de proyectos importantes para el desarrollo de los territorios. Por lo tanto, creemos que generando más instancias de diálogo, probablemente las barreras van a ir cada vez bajando más rápido. Macarena, la misma pregunta, ¿no? Un poco abordando desde el punto de vista de los prejuicios y mitos. Mm. Mira, yo creo que tomando algo que Gonzalo dijo, yo creo que yo reflexionaba mientras hablaban que en el fondo, un gran cambio y que derriba un poco los mitos es que yo creo que las empresas han entendido que el trabajo con la comunidad o el desempeño socioambiental que tú tengas en el territorio es un riesgo más. Entonces, cuando tú en el fondo tenías tus riesgos de tecnología, financieros, no sé qué, también aparece este riesgo y en el fondo hay que darle la importancia que este riesgo requiere. Y yo creo que en el fondo eso ha derribado mitos dentro de las mismas compañías.
Porque claro, aquí hablamos un poco de los mitos o los prejuicios entre las empresas y las comunidades o los gobiernos locales, pero también dentro de las mismas compañías, de repente las distintas gerencias o los mismos departamentos a veces tienen esos mitos. Y yo creo que esto en el fondo lo ha ido derribando, y estos mismos trabajos como los que comenta Gonzalo y otro tipo de trabajos también en el territorio han permitido que estos temas en el fondo tengan la importancia que tienen y que sean transversales a las empresas. Ahora, sin duda siguen habiendo mitos y siguen habiendo desafíos. Y yo te diría que entre esos mitos o prejuicios o desafíos es central el tema del diálogo temprano, que es anterior a cuando ya el proyecto está aprobado. Y que para nosotros eso es un gran desafío, porque como yo decía al comienzo, nosotros nos concentramos en territorios. Y está pasando que hay comunidades que dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé de tanta participación ciudadana, porque en el fondo tengo 5 proyectos de energía, 3 de minería, no sé qué, entonces yo ya no quiero seguir hablando con más empresas. Y ese es un tema que tenemos que abordar y ver cómo si ya cuando los proyectos se están desarrollando a través de la asociatividad y de formar comunidad en estas mesas, vamos trabajando prejuicios, ver cómo también lo hacemos desde un comienzo. O sea, igual el comienzo en el fondo te permite construir lo que viene después, pero ahí hay un tema también. Oye, mira, estamos llegando, cumplimos, podríamos seguir hablando probablemente otra media hora. A mí me parece fascinante, y como digo que es una persona que creo que sé más de la media, me interesa, pero algunas de las cosas que ustedes conversaron hoy yo nunca las he escuchado o las he leído, ¿no? Porque, bueno, primero Gonzalo dice que muchos de estos problemas se solucionan cuando la gente se sienta en la mesa y conversa y se empiezan de a poco a derribar los mitos y los prejuicios que pueden tener los diferentes actores. Y por otro lado, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, Macarena, de que a veces la misma comunidad dice, oye, como que ya basta porque no tengo la capacidad de escuchar que venga otra minera o otra energética o otra salmonera, estoy generalizando, ¿no? Sí. Entonces me da la impresión, ¿no?, de que el problema, más que institucional, es un problema, voy a decir acá como sociólogo, ¿no?, de psicología de Iván, que el problema más que político, más que económico y que más de normativo una parte importante pasa porque no estamos conversando o no hemos conversado lo suficiente. Encuesta Bicentenario, aparece que eh, los chilenos creen que a través de la empatía y el diálogo vamos a solucionar los problemas más grandes que tenemos, no de otra manera. Lo que vemos es una desconfianza institucional en Latinoamérica y en Chile. Sin embargo, la comunidad reconoce que la forma de solucionar estos problemas va a ser a través de una conversación. Entonces tenemos que instar a conversar a las instituciones. Nosotros, te digo, de Huella Local hemos desarrollado más de 200 proyectos, tremendos proyectos, estamos súper orgullosos, pero nos damos cuenta que ese no es el valor de nuestro trabajo. El valor de nuestro trabajo, si tú me dices hoy día qué hacemos, es generar confianza entre actores de los territorios para buscar una agenda de desarrollo local, más allá de los bonitos proyectos que hemos hecho, que con la rubro energético hemos desarrollado caminos, canchas de fútbol, pavimentos, veredas, alcantarillado, agua potable, luminaria, pero finalmente el gran valor de lo que se genera en el territorio es esta confianza entre los actores que no dialogan permanentemente en un país que está conflictuado y que tiene conflictos que nos llegan a estar en un momento constituyente, así de grave ha sido el asunto. Macarena, queda poco tiempo. ¿Con qué quieres cerrar? Sí, no, yo quería decir que es todo lo que tú has dicho, más lo que ha dicho Gonzalo, y yo creo que aquí también hay un tema que es los tiempos, que vivimos de verdad como sociedad en un mundo tan apurado, donde en el fondo como empresa queremos hacer el proyecto pronto, la comunidad quiere tener en el fondo igual ahí en su territorio algo que muestre el desarrollo pronto, los gobiernos locales tienen 4 años y algunos van a la reelección, entonces tienen esos 4 años también para que quede algo ahí. Entonces es como a través de la conversación hacemos buenas cosas, pero también como en el fondo, en esta cultura occidental, que el tiempo es tan rápido, nos damos tiempo para tener estos diálogos y para llegar a buenos resultados. Eso. Oye, me encantó, ¿ah? Porque salí un poquito más optimista o con un poco de escepticismo, pero bueno, muchas gracias. Este ha sido el tercer episodio de este ciclo de conversaciones o Generando Conversaciones, esta alianza que tenemos con los generadores de Chile y el mostrador semanal.
nos queda uno más, ha tenido mucho éxito para nosotros, espero que se generen conversaciones y diálogos. Macarena, muchas gracias por estar acá. La Huella, aprendí un montón preparándome esta conversación, no sabía, los conocía de nombre, pero no sabía mucho lo que hacían y la verdad que, bueno, los que están mirando el programa, métanse a la página web porque la verdad que están haciendo un montón de cosas que en esta sociedad que estamos tan crispados da un poquito de esperanza. Muchas Muchas gracias gracias, por el Iván. espacio.